Mi padre me secuestró durante 24 años y tuvo 7 hijos conmigo. Soy Elizabeth Fritzley. Durante 24 años fui prisionera en el sótano de mi propia casa, víctima de los abusos de mi propio padre. ¿Te imaginas a los 18 años ser encarcelada en un sótano secreto e insonorizado bajo tu propia casa? Bueno, esto me sucedió a mí y hoy te quiero contar mi terrible historia. Yo vivía en Linz, Austria, tenía 5 hermanos. Mi padre Josef Fritzl, quien era un ingeniero. En el año de 1967 habían acusado a mi padre de violar a una joven, por lo que estuvo año y medio en prisión, y al salir mi madre lo volvió a recibir en nuestro hogar. Pero mi tortura empezó desde los 11 años, cuando él en varias ocasiones me violaba. Mi madre lo permitía, nunca decía nada. Por esta razón yo decidí ahorrar dinero para poder irme lejos de mi hogar, que no era para nada normal. En el año 1988 mi padre Josef Fritzl me pidió que por favor lo acompañara al sótano. Yo tenía mucho miedo, pero decidí hacerle caso porque si no él me pegaba. Nunca imaginé que esa sería la última vez que yo vería la luz del sol durante muchos años. En ese momento inició mi horrible pesadilla. Al bajar descubrí que mi padre construyó en el sótano un buque perfecto. Mi padre se tomó 6 años creando mi propia cárcel. Un lugar que medía 18 metros cuadrados. Estaba tan bien diseñado que no se podía escuchar nada y tampoco ver la luz del sol. Mi padre le prohibió a toda mi familia bajar al sótano, y para evitar que mi familia preguntara por mí, se inventó que yo me había escapado a una comunidad religiosa. Mi pesadilla no sería solo el vivir en el sótano de mi propia casa como prisionera, sino que mi padre abusó de mí más de 3000 veces, y como resultado de estas violaciones nacieron mis 7 hijos, de los cuales uno murió a los pocos días de haber nacido. Así que mi padre tomó la decisión de quemar los restos de mi pequeño e indefenso hijo. Pues como todos saben, 18 metros no son suficientemente grandes para vivir, y mucho menos con niños, así que mi padre se ingenió otro plan donde dijo que en la religión que yo estaba no me permitían tener a mis hijos, y que por tal razón yo decidí mandárselos a él y a mi madre para que supuestamente los cuidaran. 3 de mis hijos tuvieron la fortuna de estar en la parte superior de la casa viviendo una vida normal, pero mis otros 3 hijos sí vivían un calvario conmigo en el sótano. Yo, a pesar de tener poco espacio, hice lo mejor que pude, los amé con todo mi corazón y traté de ser una buena madre, pues todas mis esperanzas habían acabado. Solo me quedaba criar a mis niños y aceptar mi realidad. Todo marchaba bien. Bueno, ya me tocó asimilar esta realidad, hasta que un día mi hija se enfermó. Tuvo un cuadro de desnutrición debido a las pésimas condiciones en las que estábamos en el sótano. Cada que mi padre bajaba al sótano yo le rogaba porque llevara a mi hija al hospital, pues ya había perdido un bebé, no quería perder otro de mis hijos. Después de tanto rogar, mi padre accedió a llevar a mi pequeña al hospital, pero con la única condición de que él la llevaría solo. Yo, con tal de que llevaran a mi pequeña, dije que sí. Debido a que mis hijos nunca habían salido del sótano, no tenían ninguna documentación oficial en ningún registro civil austriaco. Dado esto, los trabajadores del hospital le dijeron a mi padre Josef Fritzl que necesitaría que la madre, o sea yo, fuera al hospital para darles más información sobre mi hija Kerstin. Mi padre decidió sacarme de ese sótano. Por fin, después de 24 años, pude ver el sol. Pude ver nuevamente las calles. Pude ver mi casa en la parte superior. Pude oler el pasto. Al llegar al hospital quería salir corriendo, pero tenía mucho miedo, así que guardé la calma. Cuando los doctores se me acercaron a preguntarme por la situación de mi hija, me llené de fuerzas y conté en voz baja y llena de miedo lo que había vivido durante esos 24 años. Los doctores, al escuchar mi historia, no dudaron en llamar a las autoridades, y mi padre fue arrestado inmediatamente y fue conocido como el monstruo de Austria. Mi pesadilla había terminado. Por fin saldría de este horrible sótano de 18 metros cuadrados. Cuando salí todo era totalmente diferente. Ya existían los teléfonos celulares, la sociedad había cambiado. Al salir creo que fue volver a nacer y tratar de adaptarme a todo. Decidí irme a un lugar donde no puedo decir porque es confidencial. Al pasar del tiempo logré rehacer mi vida, me enorme de mi guardaespaldas, y ahora tenemos una hermosa familia. En marzo del 2009 mi padre fue condenado a cadena perpetua. Se descubrió que mi padre, lo mismo que me hizo a mí, se lo había hecho también a su propia madre años atrás, ya que él la odiaba porque según ella lo maltrataba y tuvo una infancia muy difícil. Pero todo no es color de rosa, pues en el año 2022 se aprobó que lo trasladaran a una cárcel de reclusión normal, ya que él se encontraba internado en una cárcel para personas con demencia.
Al ser trasladado podrá solicitar libertad anticipada a sus 15 años de condena. Así que este próximo 2024 podría quedar en libertad. Mi caso traspasó fronteras y en el 2021 decidieron hacer una película basada en mi historia, se llama La chica del sótano. Ojalá mi caso no quede en la impunidad y mi padre no vaya a salir de la cárcel porque no se sabe si le volverá a hacer esto a alguien más.